Muy bien, hermanos, estamos de vuelta. Ahora sí, para comenzar en esta noche por la revisión, el repaso de cada uno de los capítulos, cada una de las cosas que ya hemos visto en nuestras lecciones, anteriores. Haremos un repaso de cada uno de esos capítulos, recordando, hermanos, si usted ha estado con nosotros en toda esta lección, recordará que hemos encapsulado nuestro estudio cada capítulo en una sola palabra. En el capítulo 1 nosotros estudiamos bajo la palabra guía. En el capítulo 2 hablamos acerca de la palabra paz. ¿Por qué tenemos paz ahora nosotros con Dios? En el capítulo 3 consideramos nuestro estudio bajo la palabra perseverancia. Recuerda, ligado al capítulo 4, que en el capítulo 4 estuvimos hablando acerca de el cielo, el reposo, el descanso que se nos ha prometido a nosotros los cristianos. En el capítulo 5 meditamos acerca de la importancia de la oración. En el capítulo 6 recordarán, hermanos, que estudiamos acerca de la importancia del crecimiento espiritual en la vida de nosotros como hijos de Dios, como cristianos. En el capítulo 7 hablamos acerca de la seguridad que ahora nosotros tenemos si estamos en Cristo Jesús. En el capítulo 8, hermanos, consideramos esta palabra también comunión y cómo ahora nosotros podemos tener comunión con el Padre Celestial, una vez más, por el sacrificio y la obra de Cristo Jesús en nuestra vida. En el capítulo 9, consideramos nuestro estudio basados en la palabra perdón. Y en el capítulo 9 vimos cómo la palabra sangre se repite muchas veces. Y es la sangre de Jesús que hace posible que nosotros tengamos comunión con el Padre Celestial. En el capítulo 10 encapsulamos nuestro estudio bajo la palabra garantía. ¿Cuál es la garantía que nosotros tenemos como cristianos de que vamos a recibir la herencia eterna en los cielos? En el capítulo 11, la semana anterior, estuvimos meditando, teniendo nuestro estudio bajo la palabra confianza. ¿Y por qué tenemos esa confianza nosotros, los hijos de Dios? En esta noche vamos a ir al estudio del capítulo 12, hermanos, y vamos a estar teniendo mucho material que compartir. El capítulo 12 son tan solo 28 versículos, pero hay gran material para el crecimiento de nuestra vida espiritual, de nuestra vida en Cristo Jesús. Y hoy vamos a meditar en este capítulo bajo la palabra que usted tiene ya en la presentación. Paciencia. Paciencia será la palabra en la cual vamos a meditar hoy. Nosotros los cristianos, en especial, digo los cristianos en especial porque todos los seres humanos necesitamos paciencia. Es una cualidad que todos necesitamos tener. No todos nacimos con el don de la paciencia, pero sin lugar a duda, cada cristiano, todos, sin excepción, en especial, necesitamos ser personas de paciencia. Y necesitamos ser personas de paciencia para poder algún día llegar a la eternidad. En esta tierra nos estamos preparando para ir a la eternidad. Palabras claves, hermanos, que encontramos en el capítulo 12 van a ser paciencia y van a ser también otra palabra clave, va a ser resistencia. Yo quiero que usted vaya teniendo estos pensamientos ya poniéndolos en su mente. Quiero que leamos así rápidamente, estamos apenas en la introducción, hermanos, del capítulo 12, pero quiero que veamos algunas palabras claves en el capítulo 12 que nos hablan acerca de la paciencia y de la resistencia. Son palabras claves en este capítulo. En el versículo 1 y 2 nosotros encontramos la palabra sufrió, refiriéndose a Cristo Jesús. Sufrió. En el versículo 3, una vez más, el escritor dice acerca de Jesús que Él sufrió. En el versículo 7 encontramos la palabra soportar. En este caso, soportar la disciplina de Dios.
Luego, en el versículo 20, encontramos también la palabra soportar. En el verso 20, porque no podían soportar. Son palabras claves, hermanos, que nos van dando una idea de lo que hoy vamos a considerar en esta noche. Cada una de estas palabras, paciencia, resistencia, sufrir, soportar, cada una de esas palabras en el griego, idioma original en el que se escribió esta carta, es del griego hupomeno. No sé si lo estoy pronunciando bien, o hupomeno, ¿ok? Esta palabra en el griego traduce literalmente, permanecer bajo. Es lo que significa esta palabra hupomeno. Es decir, cuando nosotros vemos en este capítulo la palabra paciencia, la palabra resistir, la palabra soportar, la palabra sufrir, inmediatamente debe venir a nuestra mente la idea de permanecer bajo. Los cristianos que recibieron esta carta, estos hebreos, estaban bajo una tremenda presión. Es decir, estos cristianos estaban teniendo la presión de saber que estaban en el cristianismo, pero querían regresar a sus antiguas prácticas en el judaísmo. Eso les produjo una presión. Esta palabra, hupomeno, permanecer bajo, la mejor forma de ejemplificarlo es ver a estos atletas en las Olimpiadas, los que levantan pesas. Siempre me gusta mencionar este ejemplo, lo escuché de un hermano y ejemplifica lo que esto significa. Estos atletas en las Olimpiadas levantan esta pesa con sus dos manos, la ponen en el aire, ¿no? Sobre sus cabezas y sostienen el peso. Ellos hasta que tiemblan, sus brazos tiemblan del peso que tienen, lo tienen por unos segundos y cuando el juez marca que realmente lograron sostener ese peso por un determinado tiempo, ellos finalmente tiran las pesas al suelo. Su cuerpo literalmente estuvo o permaneció bajo el peso de esas pesas, ¿no? Y resistieron durante unos segundos. La vida, hermanos, amigos, la vida se pone difícil. La vida no es fácil. Quizás nosotros no tenemos las mismas presiones que estos cristianos tenían, pero sí que nosotros, hermanos, tenemos diferentes presiones en la vida. La vida ya de por sí trae sus complicaciones. Claro que sí, la vida es difícil, la vida trae sus retos, trae sus cosas difíciles. Y para el cristiano, para el Hijo de Dios, es aún un poco más complicada. Se torna más difícil para el cristiano la vida, no solo por lo que la vida y sus retos, la vida con sus retos trae, sino que para el cristiano se pone más difícil porque estamos intentando agradar a Dios, porque estamos intentando hacer la voluntad de Dios. Y esto va a implicar, hermanos, amigos, que usted y yo cada día vamos a negarnos a los placeres de este mundo. Job dijo en Job 14:1, en el capítulo 14, verso 1, Job dijo: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Job reconoció que nosotros, los seres humanos, tenemos una vida muy corta, una vida que si la comparamos con la eternidad será muy corta, muy escasa, y que durante los días de nuestra vida el ser humano se hastia de sinsabores, de problemas, de aflicciones, de tristezas, de escasez, de un sinnúmero de cosas que producen en la vida del ser humano angustias, aflicciones, pesos. Pero para el cristiano, una vez más, se torna un poco difícil, un poco más difícil, porque intentamos agradar a Dios. Es la meta, hermanos, es la meta o debe ser la meta de nuestra vida, agradar a Dios. Quizás no lo vamos a lograr en completa perfección, pero necesitamos intentarlo. Es por eso
que porque la vida se pone difícil y complicada y porque estamos intentando agradar a Dios, es por esta razón que nosotros, los hijos de Dios, necesitamos paciencia. Y por eso el capítulo 12 nos habla de la paciencia que debemos tener. En otras palabras, el capítulo 12 nos dice que necesitamos recordar o necesitamos saber que en este mundo estamos o debemos permanecer bajo. Yo soy el primero, hermanos, amigos, en reconocer que quisiera no tener problemas. Quisiera que todo en mi vida fuera paz y tranquilidad, que nunca vayan a haber enfermedades, que nunca vayan a haber problemas matrimoniales, que nunca vamos a tener problemas con nuestros hijos o con nuestros hermanos en Cristo, que nunca vamos a tener escasez y que siempre todo lo vamos a poder pagar. Pero la realidad es que no es así. Vamos a permanecer bajo y vamos a necesitar paciencia. Otras palabras claves que nosotros encontramos en este capítulo son palabras como en el versículo 3, donde dice: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse. Esta palabra, canse, que nuestro ánimo no se canse, es una palabra que del idioma original significa enfermar. Es decir, que nuestro ánimo, dice el escritor, se puede enfermar. Y se puede enfermar hasta el punto de desmayar, dice al final del versículo 3. Esa palabra desmayar significa literalmente, del idioma original, perder el alma. Sí, estamos copiando el mensaje, hermanos, que nos está transmitiendo el escritor de los Hebreos en esta noche. Otras palabras claves, fíjese, esta ya la mencionamos en el versículo 3, versículo 4, combatiendo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Esta palabra combatiendo, hermanos, del idioma original, significa contra la agonía. Aún no habéis resistido, dice el escritor. Es decir, resistido es permanecer en contra. Es, para poner un ejemplo, es plantar los pies. Es como si usted hiciera un hoyo en la tierra, usted mete o planta sus pies ahí, vuelve a echar tierra y usted va a quedar firme. Usted va a estar plantado con sus pies ahí y listo para pelear. Es lo que dice el verso 4, combatiendo en contra, peleando en contra de las adversidades de la vida. Usted y yo necesitamos permanecer firmes, poner los pies, plantar los pies en tierra y estar firmes y listos para combatir contra las acechanzas del enemigo, contra las dificultades de la vida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el meollo del asunto? En el versículo 11 nosotros encontramos en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Esta palabra tristeza significa o trae la idea de algo que es muy doloroso, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Así es como la vida se pone en ocasiones. Así es como la vida en ocasiones nos trata. Ejercitados, pero después dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Verso 11. Los que han sido pasados por fuego, los que hemos sufrido dificultades en la vida y los que hemos experimentado la disciplina de Dios, dice el escritor al final del verso 11, realmente hemos sido ejercitados. En el texto quiere decir que somos espiritualmente, fíjese, somos espiritualmente ejercitados por medio del dolor. En otras palabras, Dios nos está entrenando por medio de las situaciones difíciles que enfrentamos en la vida, por medio de las situaciones que Él permite en
nuestra vida. En el verso 12 y en el verso 13 encontramos expresiones como manos caídas, rodillas paralizadas. En el verso 13, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Fíjese qué es lo que el escritor quiere decir. Analizando todo esto, podemos llegar a la conclusión, hermanos, de que podemos estar espiritualmente enfermos. Un momento, hagamos pausa aquí. ¿Es posible que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, podamos estar espiritualmente enfermos? La respuesta es sí. Podemos, hermanos, estar perdiendo literalmente nuestra alma. Mientras estamos combatiendo en contra de la agonía, mientras estamos combatiendo contra las presiones de esta vida, mientras estamos en esta vida experimentando dolor y tristeza, podemos a tal punto, hermanos, estar un día fuertes, animados, peleando contra el enemigo, lanzándole los golpes al enemigo y defendiéndonos, pero puede que nuestra vida sea en un momento, llegamos al punto de agotarnos y que hayan tristezas en nuestra vida. Puede que, como dice el verso 12, llegue el punto en que ya nuestras manos no pueden estar levantadas y el cansancio, el dolor y la tristeza nos haga ir o nos permita ir dejando que nuestras manos caigan, que nuestras rodillas se paralicen, que literalmente estamos cayendo al suelo y que podamos llegar al punto, como dice el versículo 13, de llegar a estar cojos. Es decir, hermanos, Hebreos capítulo 12 habla acerca de lo difícil que puede ser una vida fiel como cristianos. Vamos a analizar en esta noche, en el tiempo que nos queda, el capítulo 12 un poquito más en detalle. Y como siempre lo hacemos, vamos a dividir el capítulo 12 en dos partes o en dos observaciones principales. En un momento le voy a decir cuáles son, pero recuerde, los cristianos, los hijos de Dios, estamos preparados, tenemos su Espíritu Santo para luchar en la vida, luchar contra las adversidades que la vida trae, que el enemigo pone en nuestro camino. Pero puede ser que mientras estamos luchando nos vamos a cansar, vamos a sentir que estamos desmayando, vamos a sentir que nuestras manos caen, que nuestras rodillas se paralizan, puede que nos sintamos cojos. Es ahí donde necesitamos paciencia, para seguir adelante. Es por eso que quiero que tenga ese pensamiento en mente, mis hermanos, para poder considerar estas dos análisis que vamos a hacer en esta noche. En primer lugar, vamos a hablar acerca de ejemplos que nos inspiran a tener paciencia o a resistir ante los problemas de esta vida. Esa es la primera parte que vamos a ver. La otra parte, la segunda parte que vamos a ver en esta noche son exhortaciones que nos animan a tener paciencia. Hablemos en primer lugar de los ejemplos que nos ayudan a tener paciencia y vamos a ver dos. El primero de ellos se encuentra en el versículo 1. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Palabra del Señor. Fíjese usted qué importante. En primer lugar, quiero señalar, hermanos y amigos, usted y yo tenemos una carrera. En esta vida, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos en una carrera. Vamos en una carrera hacia la vida eterna. Todos estamos en una carrera. Todos vamos corriendo hacia la meta. La meta
final será el cielo. Ahora, fíjese, la primera palabra del versículo 1 del capítulo 12 dice, por tanto, teniendo nosotros o estando rodeados de tan grande nube de testigos, esta gran nube de testigos son los hombres y mujeres del capítulo 11 que vimos la semana pasada. Mientras nosotros estamos en esta carrera, tenemos una gran nube de testigos. Son cada uno de esos hombres que que vivieron y murieron por fe. ¿Recuerda el estudio de la semana pasada? Cada uno de esos hombres y mujeres que vivieron por fe hicieron algo y no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque Dios también pensaba incluirnos, en ese plan. Fíjese, si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de observar una carrera, un maratón, observará que todos los corredores van por la calle y a ambos lados de la calle siempre hay espectadores, personas que están animando a su equipo, a su corredor en especial, y les animan con palabras, les animan con porras, diciéndoles que pueden llegar a la meta. Ellos no solamente les están animando, sino que también están siendo testigos de esta carrera. En la vida espiritual, usted y yo estamos en una carrera, y estos espectadores, estos testigos de los cuales habla el versículo 1, son esos hombres y mujeres, diciéndonos de alguna forma, sí puedes, yo pude cerrar boca de leones, yo pude hacer grandes obras por fe, yo pude hacer con mi fe muchas cosas. Es decir, saber que estamos rodeados por esta gran nube de testigos debe motivarnos a nosotros a sentir esta paciencia. En los momentos que estamos desmayando, que sentimos que nuestra fe empieza a debilitarse, que nuestras manos empiezan a caer, recordemos que hubieron hombres y mujeres que lograron sus metas con la fe, permanecieron libres. Ahora, ¿cómo nosotros podemos lograr esto? Dice el versículo 1 que para poder correr esta carrera tranquilamente, tenemos que despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia y correr con paciencia, dice la carrera que tenemos por delante. Ningún corredor corre con traje entero, ningún corredor corre con un bolso en su espalda. Los corredores visten ropa liviana, zapatos livianos, ellos se quitan totalmente el peso extra que tienen para poder correr una carrera con más facilidad. Si ve, en esta carrera usted y yo no podemos dejar que las presiones o el peso de la vida impidan que corramos esta carrera con paciencia. Cada una de las dificultades que tengamos en la vida debemos tomarlas como tal, aceptarlas como tal, pero no dejar que esas dificultades nos pongan un peso extra para cansarnos mientras estamos en la carrera. Quitémonos cualquier pecado, dice el escritor, quitémonos cualquier pecado de nuestra vida que nos impida correr esa carrera. Y le está hablando a cristianos que ya habían sido perdonados de sus pecados, pero probablemente todavía tienen en su vida cosas, un peso extra de pecado que ellos necesitaban eliminar. Fíjese, debemos quitar todo pecado de nuestra vida. Luego, ¿qué necesitamos hacer? Correr esta carrera con paciencia. Las carreras tienen sus reglas. No sé cuántas millas, hay un punto de salida, un punto de llegada y hay ciertas reglas en los maratones, en las carreras. En este caso, en nuestra vida cristiana, las reglas las pone el Señor. Él es el que dicta cómo y cuándo debemos correr esta carrera.
cuándo es que llegamos a la meta, que debemos vestir cierto tipo de ropa o quitarnos el peso que tenemos encima. Entonces, el primer ejemplo que nos ayuda en la vida cristiana a tener paciencia es el ejemplo de esta gran nube de testigos que tenemos. Pero en segundo lugar, el segundo ejemplo, el más maravilloso de todos, es el ejemplo de Jesús mismo. Vea, lea conmigo en el versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, mientras corremos esta carrera, necesitamos tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio se sentó a la diestra del trono de Dios. No debemos, es lo que dice el escritor, no debemos ver los problemas o las presiones de la vida. ¿Qué es lo que debemos ver mientras estamos corriendo? A Jesús, puestos los ojos en Jesús. El mejor ejemplo de esto, y me encanta porque lo puedo hacer, es que en esta noche que les hablo, yo estoy mirando hacia una cámara, para que ustedes tengan la idea de que les estoy mirando directamente a su rostro, a sus ojos. Yo estoy mirando esta cara, mis ojos están puestos en el lente de esta cámara que tengo frente a mí. Sin embargo, mi vista periférica, mi vista de los lados, con los mismos ojos, estoy viendo una lámpara que tengo aquí a mi derecha, una lámpara que tengo aquí a mi izquierda, que me ilumina en esta noche. Puedo ver de igual forma una puerta que tengo delante, puedo ver unos cuadros que tengo colgados en mi pared, puedo ver un reloj que está frente mío, puedo ver el techo, puedo ver una ventana que está también a mi derecha, puedo ver todo lo que está en el escritorio. Lo puedo ver, no lo estoy viendo detalladamente, lo puedo ver con mi vista, pero mi vista está enfocada en esa cámara que tengo frente para que usted me pueda ver directamente a los ojos. Es el mismo ejemplo que el escritor a los Hebreos dice: mientras usted corre por esta vida, mientras usted está en esta carrera cristiana, usted va a tener problemas. Esos problemas van a venir, pero usted no puede, no necesita, no debe mirarlos. Usted no puede dejar que los problemas que vienen lo desconcentren. Usted necesita dejar que sus problemas pasen, porque su mirada siempre va a estar enfocada en la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él mismo tuvo paciencia. Vea que dice el verso 2, que Él es autor y consumador de la fe. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió. Cristo sufrió. Cristo sufrió en la cruz. Cristo Jesús, hermano, nuestro Salvador, sufrió, vamos a ver, físicamente, emocionalmente, sufrió espiritualmente, saber que había sido abandonado por Dios, saber que la gente le injuriaba, pero a pesar de todo eso, Cristo no dejó que ese dolor, que esas injurias, que ese abandono de Dios mismo lo desenfocaran de su propósito principal. Dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió. Aquí hay dos conceptos en este mismo versículo, dos conceptos que son extraños. ¿Cómo puede el gozo y el sufrimiento encontrarse en un mismo punto? ¿Cómo puede alguien estar sufriendo y al mismo tiempo tener gozo o sentir gozo? Jesús lo experimentó. ¿Cuál fue el gozo de Jesús? ¿Por qué Jesús estuvo dispuesto a sufrir, pero sufrir con gozo? Porque el gozo de Jesús fue saber lo que su dolor estaba produciendo, lo que su sufrimiento iba a producir. En este caso, su sufrimiento produciría la salvación de nuestras almas. Y esa fue una de las motivaciones para que Cristo siguiera permaneciendo bajo la presión
que lo llevó a la cruz. Otro ejemplo de este es el dolor que sufren las madres cuando dan a luz a sus hijas, a sus hijos. ¿Por qué pasan por ese dolor? Porque les producirá un gozo cuando finalmente ellas tengan en sus brazos a ese recién nacido, a esa criatura que llevaron en su vientre por 9 meses. No les importa a las mujeres, a las madres, pasar por ese sufrimiento, porque la recompensa de tener a sus hijos en sus brazos es grande. Jesús sufrió con gozo por lo que su sufrimiento produciría la salvación de nuestras almas, la salvación de nuestras vidas. Todo esto para decir, nuestro sufrimiento, los dolores que vayamos a pasar en esta tierra, sean cual sean emocionales, espirituales, materiales, físicos, el dolor que usted está sintiendo en este momento, hermano y amigo, cualquier dolor que usted tenga en este momento, piense, qué bueno puede producir en mi vida o en la vida de otros este sufrimiento que yo estoy pasando. ¿Por qué Dios ha permitido que yo esté en esta situación? ¿Por qué ha permitido Dios que yo experimente esta situación? ¿Será para producir algo más grande en mi vida o en la vida de los que me rodean? Para aquellos que preguntan, ¿por qué Dios me permite pasar esto? ¿Por qué Dios me quitó a mi mamá? ¿Por qué Dios me quitó a mi familia? ¿Por qué Dios me quitó todo? Preguntémonos también, ¿por qué Dios le permitió a Jesús, su Hijo inocente, morir en la cruz? ¿Por qué lo permitió? Para producir algo bueno en nuestras vidas. ¿Será que el dolor que Dios está permitiendo en nuestras vidas será en el bienestar de alguien más o en el propio bienestar nuestro? Tenemos entonces, hermanos, 2 ejemplos que nos ayudan a tener paciencia en esta carrera. Estos 2 ejemplos, como ya hemos mencionado, han sido la nube de testigos del capítulo 11 y tenemos a Jesús mismo. A Jesús, que se enfocó en lo que su dolor produciría, en la salvación de la humanidad. Fíjese, curiosamente, Jesús se enfocó en su dolor y en lo que su dolor produciría. En otras palabras, Jesús se enfocó en nosotros. Mientras Él estaba sufriendo, se enfocó en nosotros. Ahora nosotros debemos enfocarnos en Él. Si usted lee el verso 3, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción. Dice, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, considerad. Literalmente nosotros necesitamos, la palabra considerar es del griego analogizomai, donde viene la palabra lógica. Necesitamos reflexionar, racionalizar o pensar intensamente en nuestras vidas acerca del sacrificio de Cristo Jesús. Dice, considere a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 3? ¿Por qué Jesús estuvo dispuesto a sufrir? Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pensemos en todo lo bueno que puede resultar si nosotros permanecemos con fe en este dolor que estamos nosotros experimentando. Fíjese, Jesús padeció un increíble dolor físico, un increíble dolor social, un increíble dolor emocional, espiritual, y todo lo padeció para que nosotros no nos cansemos ni nos desmayemos. Hemos visto que la palabra cansar o desmayar traen la idea de que nuestra alma se puede agotar, de que nuestra alma se puede enfermar. Hermanos, si nosotros
Mi amigo que hoy me escucha, si nosotros nos enfocamos en las presiones o en las dificultades de la vida y quitamos nuestra vista de Jesús para enfocarnos en esas presiones, nuestra alma se va a enfermar, nuestro espíritu se va a apagar y como vamos a ver más adelante, nuestro espíritu se puede amargar. Verso 15. Nuestro espíritu se puede llenar de amargura, nuestra vida se puede llenar de amargura y la amargura produce algo muy triste en la vida de aquellos que la experimentan. Lo veremos en un momento en el versículo 15. Pero usted no puede, hermanos, amigos, usted no puede perder de vista a Jesús. Sea lo que sea que estemos pasando, lo podremos soportar si vivimos de acuerdo a la fe con la que vivieron las personas del Antiguo Testamento y por analizar el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Qué gran mensaje, hermanos, nos deja el escritor a los Hebreos en tan solamente 3 versículos que hemos leído en esta noche, en ya casi 40 minutos. Pero le prometo que vamos con buen tiempo. Muy bien, recapitulando, necesitamos paciencia en esta carrera que estamos corriendo. Para tener esta paciencia, para motivarnos a tener esta paciencia, hemos visto 2 ejemplos. La nube de testigos del capítulo 11 y Jesucristo mismo, que sufrió con gozo su dolor. Usted y yo podemos sufrir y vamos a sufrir, pero podemos hacerlo con gozo. Lo que vamos a ver ahora en esta segunda sección, siempre hablando acerca de la paciencia y cómo podemos motivarnos a la paciencia, vamos a ver las exhortaciones que nos inspiran a tener paciencia. Casualmente van a ser 2 también, 2 exhortaciones que nos inspiran a tener paciencia. La primera de ellas, mis hermanos, mis amigos, es que vamos a pensar en Dios de 2 formas. Y la primera es vamos a pensar en Dios como Padre. Versículos 4 hasta el versículo, por lo menos versículo 12, nosotros vemos esta exhortación que vamos a llamarla una exhortación positiva, ¿ok? Una exhortación positiva. Fíjese, vea lo que dice. Porque aún no habéis resistido, verso 4, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación. Vea lo que estos hermanos habían hecho. Habían olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Verso 6, porque Dios, el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Literalmente está haciendo el escritor una cita de Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12. Verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, dice, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hermanos, yo no sé ustedes, vamos a generalizar aquí, pero la mayoría de nuestros padres nos disciplinaron, nos dieron disciplina, nos castigaban, nos daban reglas a seguir, pero sé que un padre hace esto en el beneficio o por el beneficio de sus hijos. Ningún padre castiga a su hijo porque solo tiene deseo de hacerlo.
No, lo que él está diciendo aquí es que aún nuestros padres terrenales nos disciplinaban por amor. Y el Padre Celestial, Dios nuestro Padre, ¿cómo no nos va a disciplinar si es un Padre perfecto? Verso 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero refiriéndose a Dios, nos disciplina para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nadie se siente feliz cuando lo disciplinan, sino que siente tristeza, pero después de que nos disciplinan, da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Dios nos disciplina, nos va a disciplinar en esta vida de muchas formas, va a permitir muchas cosas en nuestra vida para mostrarnos su disciplina, porque Él quiere ejercitarnos espiritualmente, que nosotros seamos mejores personas, que seamos mejores cristianos, mejores padres, mejores madres, mejores cristianos. Él nos disciplina porque nos ama. Ahora, fíjese, Dios nos disciplina por las cosas o por los procesos que vivimos en esta vida. Cuando usted una vez más le viene la pregunta, ¿por qué Dios me está permitiendo pasar por esto? Otros dicen, ¿por qué Dios me envía esto? Bueno, ¿por qué Dios me quiere disciplinar? Sería la mejor pregunta. ¿Por qué Dios me quiere disciplinar? Lo que usted está pasando ahorita, porque sé que muchos estamos pasando quizás por situaciones difíciles, lo que usted está pasando ahorita en este momento, ¿es una disciplina de parte de Dios? ¿Lo sentiría usted así? Ahora pregúntese, ¿por qué le está disciplinando Dios a usted? La respuesta es porque le ama, porque quiere que usted sea una mejor persona, para que usted crezca y que cada día se parezca más a la persona de su Hijo amado, al cual, por cierto, como vimos anteriormente en el capítulo 5, lo disciplinó. Dios a Cristo Jesús, su Hijo amado, lo perfeccionó. Cristo se perfeccionó por medio de la obediencia. Muy importante, hermanos, la disciplina que viene de Dios es para moldearnos, convertirnos en mejores personas, no para destruirnos. Dios no nos permite las cosas negativas de la vida a nuestro alrededor para hacernos un mal, o porque no nos ama, porque no nos quiere, todo lo contrario. Entonces, cuando estemos en esos momentos en los cuales sentimos que Dios nos está disciplinando, ¿qué es lo que debemos hacer? Verso 12, por lo cual, levantad las manos caídas. Si usted tiene las manos caídas hoy, levántelas. Dice, las rodillas paralizadas, si sus rodillas están ya paralizadas, por favor, empiece a moverlas, que se vuelvan a activar. Dice, para que usted pueda hacer sendas derechas para sus pies. Que si usted se ha sentido cojo, de verdad que ya no puede. Un cojo no puede correr una carrera, no puede ni caminar, pero usted necesita levantarse y seguir corriendo en esta carrera espiritual. Si usted se siente cojo, no se salga del camino. Por favor, pídale a Dios en oración que le sane, que restaure su espíritu, que recobre usted las fuerzas para que pueda seguir corriendo, para que pueda, como dice el verso 14, seguir la paz con todos. En esta carrera usted no puede tener enemigos. En esta carrera usted tiene que estar en paz con todos. No puede usted ver a sus demás compañeros que van corriendo a la par suya, a los demás cristianos que van corriendo a la par suya en esta carrera. No puede usted estar enemistado con ellos. Siga la paz con todos y siga la santidad, dice el verso 14, sin la cual nadie verá a Dios. En esta vida debemos cada día procurar la santidad. Ya somos santos, Dios nos ha santificado con la sangre de su Hijo, pero como seguimos en esta vida y nos vemos tentados a seguir pecando, necesitamos apartarnos del pecado. Eso se llama santificación, eso se llama santidad. Fíjese,
Verso 15, muy importante, dice el escritor, miren bien, pongan atención a lo que les estoy diciendo, no sea que alguno, me encanta esta expresión, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hago pausa ahí. Nosotros hemos sido salvos por gracia y todo lo que recibimos en nuestra vida es por la gracia de Dios. Amén. ¿Estamos claros en eso? Sin embargo, vea con atención el verso 15. Hay un peligro evidente de que nosotros, como cristianos, dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Pero hermano, ¿cómo es que dejo de alcanzar? ¿Cómo es que puedo dejar de alcanzar la gracia de Dios? Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella muchos sean contaminados. Verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Verso 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Cuál es el punto del escritor aquí? Si nosotros nos cansamos, bajamos las manos, dejamos que nuestra alma se enferme por los problemas de la vida, eso va a producir en mí, si usted o yo me enfoco en los problemas de la vida, eso va a producir amargura. Esa amargura va a arruinar mi vida y no solo mi vida, voy a contaminar a los que están a mi alrededor, a los que están corriendo esta carrera espiritual conmigo. Y haciendo todo eso, dejo de alcanzar la gracia de Dios. Menciona que puede haber algún fornicario, algún profano, y menciona un ejemplo del Antiguo Testamento como Esaú, que despreció la bendición de Dios. Su primogenitura la vendió por un plato de comida y después quería la bendición, pero ya no la podía tener. Aunque con lágrimas deseó la bendición, ya no la pudo volver a obtener. La perdió la bendición. Nosotros hoy tenemos la bendición de gozar de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero si nos llenamos de amargura por las circunstancias difíciles que nos están envolviendo a nuestro alrededor, podemos dejar de perder la gracia de Dios. El punto es, no nos enfoquemos en lo que está a nuestro alrededor. Pongamos la mirada en Cristo, pongamos la mirada en esta nube de testigos y no menospreciemos la disciplina del Señor. Esa es la exhortación positiva. La exhortación positiva es que tenemos a un Dios, que no es un Dios cualquiera. Este Dios es nuestro Padre. El sufrimiento que estamos pasando en este momento, ¿será porque Dios nos está disciplinando? Es una interesante pregunta para que usted responda en su mente en esta noche. En segundo lugar, hermanos, estamos viendo exhortaciones que nos animan a la paciencia. La primera fue una exhortación positiva, viendo a Dios como Padre. Pero vamos a ver la siguiente. Bueno, tenía unas cositas más aquí, hermanos, lo olvidé. Hablando acerca de Dios como Padre, Dios nos permite pasar por estas cosas porque nos ama y confía en nosotros. Dios confía en que lo que estamos pasando vamos a ser capaces de vencerlo, porque a veces Dios en ocasiones tiene una expectativa de nosotros más amplia que la expectativa que nosotros tenemos de nosotros mismos. Fíjese que 1 Corintios 10:13 dice: Dios no me permitirá, no me dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Es decir, Dios no me dejará ir más allá de lo que yo puedo resistir. Lo que sea que estemos pasando en este momento, tenemos la capacidad de resistirlo. Dios sabe hasta dónde nos permite ser probados. Dios permite que estemos pasando por esto
para que yo pueda ser un cristiano mucho mejor, un cristiano más fuerte para su gloria. Palabra del Señor, hermanos. Por eso es que Dios nos disciplina, porque Él confía en que somos capaces de salir adelante con lo que estemos enfrentando. Ahora sí, hermanos, dije que debemos ver a Dios como Padre, pero la segunda exhortación, que sería una exhortación ya no positiva, sino una exhortación negativa, es que sí, Dios es nuestro Padre y nos disciplina, pero fíjese, Dios también es fuego, y eso habla el resto del capítulo. Verso 18, por cuestiones de tiempo, no lo voy a leer en esta noche, pero versículo 18, por lo menos hasta el versículo 24, el escritor a los hebreos les recuerda a ellos cómo el pueblo de Israel, cuando estaba aún por recibir la ley de Moisés frente al monte Sinaí, Dios les reveló y les dio la ley. Pero en ese monte la presencia de Dios estaba ahí de una forma literal. De hecho, Dios mismo fue el que escribió la ley, se la dio a Moisés, y dice el escritor que Moisés estaba temblando. Moisés estaba espantado de lo que vio, solo con una presencia simbólica de Dios en el monte, que estaba escribiendo la ley. Dice a la congregación de los primogénitos, verso 23, el punto del escritor ahora es que nosotros los cristianos, usted que me escucha, verso 22, no nos acercamos al monte de Sión como estuvo Israel, sino que nos hemos acercado, no literalmente, nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo. Nos hemos acercado a la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Literalmente está hablando de la iglesia. Nosotros hemos recibido algo mucho mejor que los israelitas. Dice, por medio de esto, pertenecemos a la congregación de los primogénitos, verso 23, que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos hemos acercado, verso 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mucho mejor que la de Israel. Ellos, los israelitas, estuvieron en la presencia de Dios abajo en el monte esperando la ley, pero hoy nosotros también estamos en la presencia de Dios todos los días. ¿Qué es lo que nos toca por hacer? ¿Qué es lo que nos corresponde entonces hacer si hemos recibido algo mejor que los israelitas? Si ahora estamos en la iglesia, nos hemos acercado al Dios vivo, nos hemos acercado a Jesucristo, el mediador. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para motivarnos a la paciencia? Recordar que Dios es mi Padre y me ama y me va a disciplinar. Y me disciplina porque Él quiere ser nuestro Padre antes de que sea fuego para nosotros. Verso 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, Dios mismo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino el cielo. ¿Por qué? Porque algún día Dios destruirá esta tierra, destruirá el cielo existente, todo será conmovido por el poder de Dios. ¡Wow! Eso nos debería hacer temblar, nos debería hacer temer, nos debería hacer estar en reverencia, en obediencia a Dios, como dice el verso 14, siguiendo la santidad, sin la cual nadie podrá verle.
Verso 27, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, porque como cosas, hechas para que queden las inconmovibles. Versículo 28. Así que, teniendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia, sabiendo que Dios es nuestro Padre y que nos ha dado tantas bendiciones y que estamos en un reino inconmovible, un reino indestructible, que es la iglesia. El escritor nos exhorta y nos dice, tengamos gratitud. Agradezcamos a Dios esta bendición. ¿Y cuál es la forma de mostrar esta gratitud? Dice, sirviéndole. Sirviéndole pero con temor, con reverencia, con obediencia. Cada cosa que nosotros hacemos en la vida cristiana no es un compromiso que tenemos con Dios. Lo hacemos como muestra de agradecimiento, con mucho temor. ¿Y por qué debo temer a Dios? Aquí el temor no necesariamente se está refiriendo a un miedo. Incluye parte de eso, pero no es solamente un miedo. Un temor significa un respeto, una reverencia, un agradecimiento. Pero sabe, el versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Por qué debo servirle con agradecimiento? ¿Por qué debo servirle con temor y reverencia? Porque Dios es fuego consumidor. Sí, Dios es nuestro Padre. Dios nos disciplina por amor, pero si somos desobedientes, Él se va a enojar. Y yo no sé ustedes, mis hermanos, mis amigos, yo no quiero que Dios se enoje conmigo. Yo quiero hacer su voluntad. Quiero tratar de obedecerle como su palabra mande o nos manda, porque yo no quiero verlo enojado. No se centre solamente en que Dios es un Padre que me disciplina, sin olvidar, o olvidando más bien, que Él también es fuego consumidor. Mucha gente o muchas personas se quedan solo en la idea de que Dios es amor y que por amor nos va a perdonar y va a aceptar todo lo que nosotros quizás hagamos o dejemos de hacer. No, mis hermanos. La Biblia dice que Dios es amor y por amor quiere salvarnos, pero también es fuego consumidor. Por esta razón, debo vivir un estilo de vida que pueda traer gloria a Dios. Este texto lo quiero leer en 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que el cristiano hace en esta vida tiene que ser con el único propósito de traer gloria a Dios. No podemos, hermanos, olvidar esta gran verdad. Fíjese, hermanos, vamos terminando en esta noche. Como siempre, el tiempo nos ha ido ganando. Hablamos de esta exhortación negativa. La iglesia es ese reino inconmovible. Ahora nosotros somos parte de ella y debemos mostrar esa gratitud porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, necesitamos paciencia en esta vida cristiana. Esa paciencia va a venir a nosotros por medio de dos cosas. Recordando los ejemplos que nos motivan a tener paciencia, nube de testigos, Jesucristo mismo.
Pero también la paciencia puede venir a nuestra vida recordando estas dos exhortaciones. Uno, que Jesús es nuestro Padre, o más bien que Dios es nuestro Padre y que nos disciplina. Y también recordar que Dios es fuego, fuego consumidor. Y que si me enfoco en los problemas de la vida y dejo de seguir esta carrera, el Señor puede convertirse de un padre a un fuego que me ha de consumir si no soy obediente a sus mandamientos. Ese, hermanos, es el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Les agradezco en esta noche la atención y el tiempo que ustedes nos han dedicado para estudiar con nosotros. Les recordamos que si tiene alguna pregunta puede hacernos llegar sus inquietudes y con mucho gusto trataremos de responderla. Les esperamos la próxima semana para considerar el último capítulo de la carta a los Hebreos, el capítulo 13, donde vamos a meditar en la palabra amor. Que Dios esté con ustedes y su paz siempre les rodee. Hasta entonces.